Un grato y fraternal saludo a todas y todos. Es un gran placer para mí hacerles esta presentación. Es uno de mis trabajos favoritos y sin más preámbulo les voy a compartir la presentación para darles algunos aspectos importantes que me parece necesario compartirles. Voy a poner la pantalla. Exacto. Bien. Como pueden ver, la obra que vamos a analizar es ¿Qué es la propiedad?, escrita por Pierre-Joseph Proudhon en 1840. Específicamente, el capítulo 1, Esbozo de una revolución. El libro ¿Qué es la propiedad? Tiene un gran valor histórico para todas las escuelas del anarquismo, para el mutualismo en particular, ya que es el, la corriente sociopolítica, filosófica y económica desarrollada por Proudhon. Sin embargo, el mutualismo no tiene una relación tan directa con qué es la propiedad, con la obra, qué es la propiedad, más allá de las que tienen todas las escuelas anarquistas. Es muy importante históricamente para el desarrollo de esta filosofía política, puesto que es la primera vez que un autor se declara abiertamente anarquista y además de eso lo menciona por qué. Pero me parece importante que, más allá de ese dato que es muy conocido, vayamos como desentrañando la obra de Proudhon. Y no hay mejor forma de empezar con qué es la propiedad. La propiedad es también el primer trabajo desarrollado ya formalmente por Pierre-Joseph Proudhon. Antes de eso había escrito algunos ensayos acerca de la iglesia, algunos ensayos acerca de gramática, algunas apreciaciones sociológicas bastante interesantes, pero este es el primer libro realmente con un desarrollo formal, con cierta estructuración importante. Mereció también en su tiempo el elogio de varios autores, obviamente de todos los autores anarquistas de entrada, pero también mereció el reconocimiento de Fidel Bastiat, recibió el reconocimiento de Karl Marx. Entonces es un libro que vale la pena reseñar. El día, como ya les mencioné, nos vamos a concentrar en el capítulo 1, que es el método seguido y al que también medio pomposamente lo llamo esbozo de una revolución, pero más allá de la retórica sí hay bastante. Este título merece también, tiene su sentido, ¿no? Proudhon empieza con una frase que parece ser bastante incendiaria, que es la propiedad es un robo. Y sin embargo, esta frase realmente es menos revolucionaria, menos contestataria de lo que generalmente se cree. Eso han utilizado las escuelas anarquistas para hacer una crítica a la propiedad privada. Sin embargo, Proudhon no se refiere a otra cosa. Entonces vamos analizándolo. Proudhon dice que él no tiene por qué hacer grandes explicaciones cuando él dice la esclavitud es el asesinato. Dice, es evidente que el quitarle a una persona su voluntad, su conciencia, su capacidad de decisión es básicamente matarlo. Entonces, la esclavitud es el asesinato. O sea, si yo digo, la esclavitud es el asesinato, no merece mayor explicación. O sea, es ampliamente comprendido por todas las personas. Entonces él se pregunta, ¿por qué yo no puedo decir que la propiedad es el robo? Y a Proudhon le parecía tan evidente como la relación entre esclavitud y asesinato le parecía muy analógica al robo con la propiedad, y sin embargo él dice, pasa que la propiedad, la institución de la propiedad, tiene otros significantes sociales. Primero, la propiedad es la institución básica de la sociedad y una sociedad no puede, o al menos en el consciente colectivo, no puede decir que una institución básica se base en el hurto, en el robo, en la renta, etcétera. Aquí va por qué Esbozo de una revolución es un título con bastante sentido, porque Proudhon llega a una pequeña hipótesis barra conclusión de que cuestionar la institución de la propiedad automáticamente lleva a una revolución. Ya vamos a ver qué entiende Proudhon por revolución en el futuro. Y él dice también que hay cierta concepción equivocada, puesto que se nos pone, o sea, si yo soy dueño de algo, no puedo robarlo. La propiedad es un término contradictorio al robo, eso se ha creído socialmente, pero Proudhon disiente de esta relación. Dice, no, más bien la propiedad y el robo son cosas análogas y no cosas contradictorias. Hay bastante de filosofía hegeliana, de hecho, aquí, bastante de, más que de filosofía, de los métodos hegelianos. Entonces Proudhon dice, ya que estoy obligado, decirlo de alguna forma, ya que estoy obligado a tener que explicar por qué la propiedad es un robo, vamos haciéndolo con la formalidad con la que se merece. Entonces Proudhon establece, me parece bastante importante esto, establece ciertos principios metodológicos. Él dice, sí, yo voy a usar una metodología, pero antes de eso voy a decir por qué voy a utilizar esta metodología. Entonces él hace algunas reflexiones. Él dice que toda ciencia requiere un método. Fue en vida bastante reacio
a tener que hacer un trabajo sin explicar antes el componente teórico y metodológico, algo que obviamente lo hacemos ahora en la comunidad científica. Pero él también se quejaba mucho de que grandes intelectuales, gran parte de la comunidad científica se valía de sus métodos, o sea, más bien, se valía de sus títulos para decir que él ha hecho algo científico, para decir que estas personas han hecho algo científico. Eso lo vemos ahora bastante común. Hay gente en las redes sociales, en Twitter, en YouTube, que se valen de su título para explicar cosas que realmente no han estudiado con las metodologías aprendidas. A politólogos, comunicadores, psicólogos, sociólogos, explicando gran parte de los componentes sociales, pero que realmente no lo estudiaron. Simplemente se valen de su título para dar opiniones personales. Entonces, Proudhon era bastante reacio a eso. Dice, si van a vender algo como ciencia, muéstrenme el método científico que hayan utilizado. Proudhon también creo que es una de las primeras personas en las que, si bien no lo cuestiona abiertamente, pero también deja de lado toda la formalidad del método científico y más bien obedece a criterios epistemológicos a los que él mismo concluye, algo que Feyerabend hizo tiempo después. Proudhon también se pregunta, dice, si la geometría sigue un método para resolver cosas básicas como ver el perímetro de un cuadrado, el perímetro de un rectángulo, es algo tan solo de coger y medir, pero aún así la geometría nos ofrece una ecuación, nos ofrece una fórmula, nos ofrece incluso un método de resolución. Dice, ¿por qué no las ciencias sociales? ¿Por qué no las humanidades? ¿Por qué no la filosofía? ¿Por qué no seguir un método para cosas que son abrumadoramente más complejas? Entonces, Proudhon en este sentido como que nos pone un alto a los científicos sociales y nos dicen, miren, si algo tan básico como la geometría, como la aritmética requiere un método, los científicos sociales también deberían tener su método. Entonces continúa. Dice, el conocimiento está limitado por sus formas y Proudhon entiende formas también como categorías. En este sentido, él menciona que cuando estamos en nuestros procesos de aprendizaje, vamos adaptando nuestro conocimiento y le vamos dando ciertas formas, le vamos dando ciertas explicaciones, vamos haciendo cierto desarrollo de nuestros recuerdos, algo que la psicología explicó ya con el paso del tiempo a través de sus diferentes escuelas. Proudhon hace un mini esbozo de lo que es el constructivismo, la escuela de la Gestalt, incluso el psicoanálisis y otras escuelas psicológicas después. Y ya había también cierto desarrollo de la psicología, de hecho Proudhon lo menciona y lo reconoce. Dice, lo que sabemos hasta ahora, lo que la psicología nos ha dicho hasta ahora, es que el conocimiento está limitado por las categorías que vamos utilizando. Proudhon también dice que algo muy importante para hacer un desarrollo científico es, ¿tienes la seguridad de que eres la primera persona en pensarlo? Proudhon mismo se cuestiona y dice, ¿qué osadía tienes tú, hablándose a sí mismo? Se pregunta, se dice, ¿qué osadía tienes tú para pensar que eres tan brillante como que esta idea solo se te ocurrió a ti y tienes incluso el atrevimiento de pensar que las masas, toda la comunidad científica, toda la filosofía fue tan ciega que solo tú te has dado cuenta? ¿Por qué crees eso? Entonces Proudhon se da cuenta y dice, toma conciencia de esto y dice, muy probablemente no soy la primera persona en pensarlo, lo que me lleva a la conclusión de que hay toda una institucionalidad detrás, por lo que otros científicos sociales, otros filósofos, otros abogados, él también habla bastante de la jurisprudencia, no se han dado la oportunidad de pensarlo. En eso también hace como un análisis del desarrollo de las ciencias sociales. Y dice, el mérito corresponde a entender los fenómenos y no solo a nombrarlos, no a darles nombre, dice, sino lo que la ciencia exige de nosotros es que, entendamos los fenómenos y que seamos capaces de explicarlo. Y Proudhon aquí también hace una de sus primeras conclusiones, barra hipótesis acerca de la propiedad. Y dice, muy probablemente todos sabemos que la propiedad y el robo es lo mismo. Lo tenemos muy interiorizado, está ahí en nuestra cabeza, es bastante claro, o sea, más bien en nuestro subconsciente está bastante claro. Es nuestro consciente el que merece explicaciones, el que trata de entender estas cosas. Y para mí sí creo que tiene mucho sentido porque cuando Proudhon dice la propiedad es el robo, parece que es una frase más incendiaria de la que en realidad es, no porque sea incendiaria en sí, sino porque es la primera vez que Proudhon ataca, se podría decir, no me gusta usar esos términos medio bélicos, pero es la primera vez que Proudhon se entromete en algo que parece que está interno dentro de nosotros, pero que no nos atrevemos a cuestionarlo, no nos atrevemos a preguntarlo. Entonces, ahí muy relacionado a lo que decía anteriormente, probablemente no soy la primera persona en pensarlo, pero capaz sí soy la primera persona en tener la valentía de decirlo.
Menciona por último un aspecto muy importante, que esta vez en cambio va relacionado a esto del mérito corresponde al entendimiento y sí, también de alguna forma que no somos las primeras personas en pensar algunas cosas. Y él menciona que el conocimiento está limitado por los hábitos y pone un ejemplo bastante interesante de San Agustín. Proudhon dice que, o Proudhon cita a San Agustín diciendo, mira, hablando respecto a la ley de la gravedad y el porqué de por qué las cosas se caen, etcétera. San Agustín alguna vez había mencionado, esto también según las fuentes que utiliza Proudhon, que había dicho a sus discípulos, miren, si la Tierra fuera redonda, eso significaría que hay personas debajo de nosotros, lógico, pero si hay personas debajo de nosotros, estas personas seguramente estarían de cabeza y las cosas caerían para arriba. En la visión de estas personas, las cosas caen para arriba. A San Agustín le parecía algo tan lógico, tan obvio, tan de sentido común, que nunca pensó en la redondez de la Tierra, ni se le ocurrió. O sea, le parecía algo absurdo que la Tierra sea redonda, pero decía, si la Tierra fuera redonda, las personas que están debajo de nosotros, las cosas quedarían para arriba. Pero si ustedes ven a Siberia, ven a India, ven a China, ven a todo Oriente, bueno, San Agustín creo que es de la parte media de Europa, entonces pongámonos a un lado más occidental. Dice entonces, en este lado de Asia, o seguramente en las Américas, la gente debería vivir de cabeza. Y Proudhon hace un análisis de esta frase de San Agustín y dice, mire, el problema con San Agustín, ¿y por qué creía eso? Es porque obedecía tanto a su sentido común, a los prejuicios que tenía clavados en la mente, que jamás se le ocurrió siquiera cuestionarse qué es lo que atraía a las personas o a los objetos a, a que nos mantengamos en el piso. Eso sucede después con Newton. Newton en los principios matemáticos de la filosofía natural menciona que no es que estemos en una constante caída, sino que estamos en una constante atracción hacia el centro de la Tierra. Eso es la ley de la gravedad. Algo que obviamente San Agustín desconocía y no merecía, y al parecer a San Agustín no le pareció que merecía la pena explicar algo que para él era tan obvio y tan de sentido común. Entonces Proudhon nos da una advertencia. Dice, miren, confiar en su sentido común trae problemas. Y obviamente, después del desarrollo de las matemáticas, el desarrollo de las artes liberales, que llega a ser posteriormente el nacimiento de la física, menciona esas dificultades, muchas dificultades que tenía el razonamiento de San Agustín, pero como yo les digo, a San Agustín le parecía algo completamente lógico, algo completamente natural, más bien le parecía absurdo que la Tierra sea redonda precisamente por esa razón. Pero también se pregunta y dice, ¿por qué no quedarnos con los conocimientos que tenemos? O sea, ¿por qué simplemente no sentarnos, cruzarnos de brazos y ser felices con eso, no? Y Proudhon llega a la conclusión de que la humanidad siempre es curiosa, es de naturaleza curiosa y siempre va a buscar innovación, aunque esas innovaciones le den miedo a la humanidad, les cueste conflictos sociales, les cueste conflictos personales, requiera mucha intervención contrapsicológica. La humanidad por naturaleza busca la innovación, aunque no quiera aceptarlo. Ok, basado en estos principios metodológicos que utiliza Proudhon, podría decirse que incluso son algo de principios epistemológicos que utiliza Proudhon, empieza a desarrollar cuál va a ser su hipótesis. Y Proudhon aquí recuerda o aclara algo muy importante. Cuando Proudhon escribe qué es la propiedad, él no se estaba preguntando qué es la propiedad. Él no tenía, al parecer, no tenía ningún interés inicial en entender la naturaleza, características y legislaciones alrededor de la propiedad, sino que Proudhon se pregunta cuál es la causa del sufrimiento entre las personas. Esa era la pregunta que le daba curiosidad y entonces empieza a hacer un análisis de varias cosas que podrían ser. Y lo primero que se pregunta es si tal vez, antes que la propiedad, es la religión. Al final de esta conferencia me gustaría hacer algunas reflexiones acerca de la metodología que utiliza Proudhon y por qué qué es la propiedad, debería ser un libro referente en las materias de metodología de la investigación. Ok, lo primero que hace Proudhon es preguntarse, tal vez la religión es la causa del sufrimiento de la humanidad y probablemente la más antigua de todas. Entonces él empieza a analizar la religión. Dice, mire, la humanidad ha tenido siempre una noción latente, primitiva de Dios, no es necesario recurrir al Dios que tenemos los occidentales, sino toda la vida, en toda cultura, ha habido cierta noción de Dios, ¿cierto? Cierto principio que nos dice que por ahí hay algo llamado Dios. Es algo que también Descartes utiliza después en el discurso del método para reafirmarse él como una persona deísta. Él dice, miren, yo no sé si Dios existe o no existe, pero la sola
el solo hecho de preguntármelo me lleva a la conclusión de que hay algo que es como un Dios. Tal vez no es Jehová, tal vez no es Alá, tal vez no es Vishnu, pero hay algo que es como un Dios. Pero Proudhon también dice, a partir de esta idea de Dios se fundan las religiones, pero todavía, o sea, si vemos que Dios es una noción latente en la humanidad, eso también quiere decir que las religiones, los cultos y toda la institución alrededor de Dios también debería ser latente en la humanidad. O sea, podrían haber religiones primitivas, otras más sofisticadas, pero religiones al fin y al cabo. Y Proudhon creo que aquí más bien creo que hace la primera conclusión anarca de su vida, la primera conclusión anarquista de su vida. Y dicen, miren, la iglesia que nosotros tenemos a día de hoy es corrupta porque se convirtió en propiedad de los seres humanos y en propiedad del Estado. Proudhon se lanza contra el Estado directamente desde aquí. Él no tiene, ni siquiera lo explica, simplemente se lanza y dice, la iglesia la noción de Dios y por lo tanto la institución de la iglesia se corrompe cuando pasa a ser propiedad del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el que proporciona la plataforma, proporciona las bases para que las iglesias puedan ser corruptas. Antes seguramente también lo eran, antes seguramente asesinaban, antes seguramente mentían, antes seguramente engañaban, pero llegan a tener el poder que tienen hoy gracias a la intervención del Estado en la iglesia, o más bien a la complicidad del Estado con la iglesia. Sin embargo, dice que a partir de la Ilustración, a partir de las revoluciones enciclopedistas, hubo avances en la libertad de culto y en la socialización de la ciencia. Miren, hasta el día de hoy aún peleamos con la religiosidad más recalcitrante. Sin embargo, no es lo mismo que haberlo hecho en el siglo XV, en el siglo XVI, cuando se empezaron a gestar estas ideas. Entonces, Proudhon reconoce que vive en una era donde el escepticismo está valorado, y por lo tanto él reconoce que ha habido muchos avances. O sea, agradece no haber nacido 200 años antes. Pero Proudhon también dice que, o también concluye, también observa que los problemas sociales siguieron a pesar de las reformas religiosas. Es decir, ya el Estado y la Iglesia se separan, hay un divorcio entre el Estado y la Iglesia. Poco a poco el Estado desconoce a la Iglesia más bien ahí trata de pelearse su lugar en el Estado, pero ha llegado a un punto donde el liberalismo, el socialismo y demás ideologías de la modernidad dicen no. Entonces dice, miren, los problemas sociales, si los problemas sociales fueran causados por la religión, si bien capaz que siguen existiendo, pero deberían existir en mucha menor medida, demasiada menor medida. Pero en realidad no. Los problemas sociales no dejaron de existir por el divorcio entre la iglesia y el Estado. Probablemente la iglesia sí engaña, o sea, más bien, evidentemente la iglesia sí engaña, pero lo sigue engañando a pesar de que ya no tiene el respaldo político que sí tenía antes. Entonces Proudhon de plano dice, no, el causante de todos los problemas no es la religión. La religión más bien llega a ser una institución que se aprovecha de sus problemas, pero no es su causante. Dice, si no es la religión, si no es la noción de Dios, si no es el misticismo alrededor de los problemas, entonces capaz que es la humanidad misma, la humanidad y sus propias debilidades. Proudhon aquí también arremete contra el materialismo filosófico. Obviamente que Proudhon escribió muchos años antes de Marx, entonces el materialismo aquí estamos hablando de autores ajenos al marxismo. Tal vez algunas de sus inspiraciones, pero el marxismo no era. Eso también porque hay cierto monopolio del materialismo atribuido al marxismo, pero no, el materialismo es bastante anterior. Pero Proudhon arremete contra el materialismo porque el materialismo, muy propio también de la filosofía de Rousseau, llega a esta idea de que hubo en algún momento una sociedad perfecta que poco a poco se fue corrompiendo. Y Proudhon dice, ¿en qué se diferencia esto de la teología? ¿En qué se diferencia esto del cristianismo? Tanto la teología como el materialismo a nivel filosófico parten de la idea de que existió un pecado original en la humanidad. Para Proudhon le pareció una idea demasiado religiosa, demasiado mística y le ve al menos esta noción de materialismo como algo bastante absurdo, entonces no le da mayor hilo. Pero sí dice eh, que tanto el cristianismo, las religiones abrahámicas como la filosofía materialista parten de la idea de que el error es algo malo y que existe por sí mismo. Proudhon lo que responde es que el error no existe por sí mismo, es parte de un proceso de aprendizaje. Es decir, uno no aprende si no se equivoca. Es muy difícil para una persona grabarse algo y mucho más para la sociedad en general tener una noción de algo si no es a base de la prueba y el error. Entonces él considera
que las equivocaciones de la humanidad nos han llevado también a formularnos cosas mucho más valiosas. Dice, si la humanidad nunca se hubiera equivocado, probablemente seguiríamos en un estado súper primitivo, sin todos los avances de la ciencia, sin todos los avances de la tecnología, sin todos los avances de la filosofía. Entonces dice, no, no rechacemos el error de por sí. Pero Proudhon aquí hace algo bastante interesante. Proudhon se cuestiona su propia conclusión y nos dice, pero si nos quedamos en esto, de que el error es parte de un proceso de aprendizaje, nos llevaría automáticamente a la conclusión de que si nos equivocamos más como humanidad, probablemente dejaríamos de sufrir. Y Proudhon no le halló mucho sentido a su propia conclusión. Entonces Proudhon dice, ratito, no va por allí. Pero sí, intenta hacer una respuesta a esto. A ver, si nos equivocamos más, dejamos de sufrir. Ok, ya tiene todas unas causalidades que le llevan a preguntarse esto. Pero ya ahora respondemos a la pregunta, ¿dejamos de sufrir? Y Proudhon dice, a ver, no hay una respuesta satisfactoria, no hay una respuesta completa. Y gran parte de que no exista una respuesta satisfactoria a esta pregunta de si nos equivocamos más, dejaríamos de sufrir, es responsabilidad de gran parte de que no tengamos una respuesta, es que la ciencia no ha podido abandonar la opinión. Y regresamos a lo que decíamos antes, en esto de que toda ciencia requiere un método. Y dice, mientras los científicos y los filósofos y los jurisconsultos sigan pensando que es ciencia lo que hacen por tener las credenciales de científico, no vamos a poder avanzar en respuestas profundas a estas preguntas que lo merecen. Y él dice, ¿por qué también los científicos? Y empieza a preguntarse ahora por otro lado, dice, ¿por qué los científicos no han podido dejar sus opiniones? Dice, porque los científicos aún tienen gran parte de su ética, gran parte de su moral, dictaminando el camino que deben seguir como científicos. Y eso hace que los científicos, los filósofos, los jurisconsultos, tengamos nociones de que nuestras conceptualizaciones de las cosas siempre han estado allí y nuestro trabajo es simplemente descubrir su naturaleza, tal vez su comportamiento. Entonces él llega a dos conclusiones. La primera dice, la práctica de la moral no tiene sentido para la ciencia. A ver, de entrada, quitémonos esa idea de la cabeza. El moralismo no tiene por qué estar afectando nuestro trabajo como científicos. Algo que, bueno, posteriormente las ciencias sociales sí se empezaron a cuestionar. Es bastante común que hayan clases de ética en las facultades de ciencias sociales, pero Proudhon era bastante opuesto a esta idea. O sea, la ciencia debe existir como ciencia. Y él hace un recorrido histórico de cómo la idea de justicia cambia y se pone a hacer un análisis, un ejemplo de las relaciones entre el Imperio Romano y el cristianismo. Dice, miren, en las épocas del Imperio Romano era bastante loco, bastante absurdo pensar que se podían dejar los hábitos y comportamientos de los romanos. ¿Y qué distinguió al Imperio Romano, aparte de su poder, de su capacidad territorial? Era que era un pueblo y un gobierno sobre todo, un estado sobre todo, eh, bastante corrupto, bastante usurero, bastante entregado a sus propios placeres, pero todas estas cosas las tenía tan propias, tan institucionalizadas, que él decía, que en aquella época al pueblo romano en general y a todas sus provincias, incluyendo obviamente Palestina, España, Britania, Gala y todos ellos, dice, ¿cómo un imperio tan grande eh, va a caerse? Dice, no tiene sentido que un imperio caiga y por lo tanto cualquier cosa que vaya a cuestionar el imperio romano y pueda provocar su caída, tenía que ser automáticamente cerrada, silenciada, oculta. Y Proudhon dice, sí, eso lo lograron hacer dentro de las provincias romanas, pero son los pueblos bárbaros quienes terminan con Roma. En este sentido, también Proudhon hace un análisis de cómo Roma empezó a querer deshacerse de las voces disidentes. Y una de esas voces disidentes, obviamente, fue el cristianismo. Las ideas del cristianismo fueron gran parte responsables de que el imperio romano empiece a cuestionarse. Porque el imperio, tal vez ellos tenían una ética, pero era una ética bastante indiscutible. Dice, a ver, ya, tal vez la usura esté mal, tal vez entregarnos a nuestros placeres y la disciplina apropiada esté mal. Sin embargo, no podemos de la nada coger y cuestionarnos, porque donde nos empezamos a cuestionar se cae toda nuestra civilización, lo que efectivamente pasó. Entonces, obviamente, el cristianismo fue bastante incómodo para el Imperio Romano y también no se pensaba que el cristianismo llegase a ser, a ver, una secta judía, porque también partamos de que el cristianismo no nace como una religión, sino como una secta de judíos palestinos. No le veía como
al menos en el Imperio Romano no se le veía como mucho sentido que una secta judía de quién sabe dónde, porque también ya para el siglo XVIII, cuando escribe, el siglo XIX, perdón, cuando escribe Proudhon, ya se tenían ciertas nociones, también gracias al contacto, de que Jesucristo tomó gran parte de sus ideas del taoísmo y del budismo y del zoroastrismo, tal vez. Pero bueno, el cristianismo es también una mezcla de bastantes voces disidentes de filosofías orientales para darle sentido a la práctica del judaísmo. Entonces el cristianismo era algo bastante raro, bastante incómodo, sí, pero también bastante raro. Entonces el Imperio Romano no le dio como mucho sentido a que el cristianismo pudiera llegar a ser alguna voz extremadamente peligrosa para el Imperio Romano, pero así fue. Y el cristianismo no solo que contribuye a la caída del Imperio Romano, sino que cuando el Imperio Romano se acaba de destruir, el cristianismo llega a ocupar ese lugar. Y pasamos a ser el imperio del Vaticano, o al menos la Europa de aquellos años pasa a ser el imperio del Vaticano. Entonces el Vaticano era quien decidía apoyar a unos reyes, apoyar a ciertas prácticas políticas, a ciertos sistemas económicos. Proudhon reconoce que el cristianismo fue una mejora, de hecho, significativa. Le reconoce como una mejora a comparación del Imperio Romano porque tiene principios éticos mucho más sólidos, algo que permitió que la Iglesia Católica tenga el poder por muchos años gracias a que tenía cierta estabilidad social, cierta estabilidad en la pobreza, claro, pero estabilidad al fin y al cabo. Pero el cristianismo también era ya esta vez como religión institucionalizada, algo bastante débil, y esa debilidad se fue cada vez haciendo más evidente en Europa. Ya que el cristianismo empieza a ser cuestionado, ya para las poblaciones, estamos hablando de la media y alta edad media. No sé si el término media edad media esté correcto, pero al menos sí en la alta edad media se empieza a considerar. Entonces, las personas también empiezan a cuestionarse el papel del rey. Aquí me parece muy importante leer esta parte porque tiene, Proudhon hace una hipótesis de qué es lo que nos pasa a la modernidad. Y Proudhon llega a la conclusión de que el origen de la modernidad es un cambio de paradigma alrededor del rey. Aquí está. Cuando se empieza a cuestionar este tema de los reyes, es también porque, a ver, se me olvidó quién es. Ah, aquí está. Si ellos se hace una pregunta, dice, ¿qué es el tercer estado? Ni siquiera tenía algo que ver con los reyes, ¿qué es el tercer estado? Y dice, nada. ¿Y qué debería ser? Es ser todo. Obviamente el tercer estado estamos hablando de la población civil. Y alguien le responde a Sieyes y dice, no, es que ese todo es el rey. Y dice, ¿y qué es el rey? Para que sepa, Sieyes, es el mandatario del pueblo. Y el pueblo se empieza a hacer esta pregunta, dice, si el rey es nuestro mandatario, debe rendir cuentas. Si debe rendir cuentas, está sujeto a intervención. Si puede ser intervenido, es responsable. Si es responsable, es justificable. Si es justificable, lo es según sus actos. Si debe ser castigado según sus actos, puede ser condenado a muerte. La noción de que se puede matar un rey es el cambio de paradigma, el chip que nos lleva a la ilustración, a la revolución francesa, a la modernidad, a la industria. La realidad que vivimos a día de hoy es gracias a que alguien o mucha gente, pues, me refiero a alguien a que fue un pensamiento colectivo, se empezó a cuestionar cuál es realmente el papel del rey. Y si el rey es mandatario, puede ser condenado a muerte. Por lo tanto, no es tan el enviado de Dios como se querían justificar las monarquías europeas. En ese sentido, nos lleva a su obvia conclusión social, que es en la Revolución Francesa. Y aquí Proudhon da una pequeña definición de revolución que luego la va trabajando en idea general de la revolución en el siglo XIX. Pero dice, mire, la Revolución Francesa no fue una revolución. ¿Por qué? Porque ¿qué es una revolución? Y Proudhon dice, y cito, cuando acerca de cualquier hecho físico, intelectual o social, nuestras ideas cambian radicalmente a consecuencia de observaciones propias, llamo este movimiento del espíritu revolución. Si solamente ha habido extensión o modificación de nuestras ideas, lo llamo progreso. Proudhon con esto se agarra y dice, la Revolución Francesa fue un progreso, pero no fue una revolución. ¿Por qué? Porque hereda las mismas prácticas odiosas de la monarquía. Y aquí hace un ejercicio bastante interesante que también, para mí, creo que es como la segunda conclusión que lleva a Proudhon posteriormente en el mismo libro a declararse un anarquista. Dice, a ver, si la revolución fue un progreso, si la Revolución Francesa fue un progreso, eso quiere decir que la democracia defendida en aquella es susceptible de cuestionamiento. Y dice, a ver, comparemos la democracia con la monarquía. ¿Qué es la monarquía? Es la soberanía de una sola persona. ¿Y qué es la democracia? Es la soberanía de muchas personas. Y Proudhon ya nos advierte de una
y algo bastante peligroso de nuestro entendimiento de la democracia. Dice, si la democracia es la soberanía de muchas personas, quiere decir que en lugar de eliminar la institución del rey, lo que hace es hacer múltiples reyes. Y eso es básicamente lo que posteriormente la ciencia política y social lo fue definiendo, en el sentido de que hay personas en las cabezas de las grandes corporaciones, en las cabezas de estados más fuertes, que son capaces de decidir el destino de grandes poblaciones y no de toda la población de la humanidad. Entonces, Proudhon ya nos advertía de este entendimiento de la democracia. Eh, También me gustaría aquí añadir que Proudhon de algún modo también nos advierte de esta idea de definir a la democracia como la voluntad del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Proudhon también da cierto tipo de señales y dice, miren, cuando una persona dice esto, es muy probable que termine siendo una tiranía. ¿Por qué? Porque los entendimientos de la democracia son tan parecidos a la monarquía que cuando una persona quiere perenizarse en la democracia, no es muy diferente a la monarquía y por ende a los regímenes tiránicos y totalitarios. Esto también le lleva a otro cuestionamiento y dice Proudhon, bueno, estamos hablando mucho de esto, estamos especulando mucho alrededor, pero al final del día, ¿qué es la soberanía? Y dice, la soberanía es la capacidad de hacer leyes. Aquí es donde Proudhon se puede decir que arremete contra todo el sentido del Estado y la democracia, porque dice, si la soberanía es la capacidad de hacer leyes, la democracia es la soberanía del pueblo, por lo tanto, la capacidad del pueblo de hacer leyes no es muy diferente de la monarquía. La monarquía, la ley hace una persona, y la democracia, la ley la hacen muchas personas. No hay realmente un cambio cualitativo, hay solo un cambio de números. En vez de ser un rey, son muchos reyes. Reyes, algunos más poderosos que otros, porque la monarquía, recordemos que en los tiempos de la monarquía europea también no es que todos los reyes eran poderosos, había reyes que eran eh, bastante influyentes y otros reyes que no lo eran tanto, pero reyes al final del día. En nuestras democracias actuales sí, hay gobiernos que son mucho más fuertes, gobiernos que son menos fuertes, pero todos tienen esta misma capacidad de hacer leyes y de manejar el futuro de las poblaciones a voluntad propia. Entonces, para mí, yo creo que esto también es gran parte de lo que le lleva a Proudhon a tener sus conclusiones anarquistas. Es la soberanía del pueblo, de quien sea, es soberanía al final del día, y soberanía es un ejercicio de los reyes, no del pueblo. Entonces, Proudhon, ya después de todas estas conclusiones, se da cuenta que las nociones de justicia cambian y por lo tanto, el causante del sufrimiento en el mundo no puede ser la humanidad misma, porque para ser la humanidad misma, el principio rector debería cambiar. Más bien, el principio rector no debería cambiar, es decir, la idea de justicia debió ser la misma desde el principio de los tiempos, pero no, la idea de justicia ha ido cambiando del Imperio Romano, al cristianismo, a la Ilustración, a la Revolución Francesa, a la modernidad industrial en la que vivimos. Dice, si ese principio de justicia hubiera sido igual en todo ese tiempo, así podemos decir, a ver, la humanidad se rebeló contra cierto principio rector de su supervivencia como especie y como sociedad, pero ya que no es así, no le podemos culpar a la humanidad misma de todos sus sufrimientos. Entonces él dice, llega a la conclusión de que, a ver, si no es la humanidad y su política, no es la religión, ¿qué es la tercera institución que es general a todas las sociedades y que puede ser la responsable del sufrimiento en el mundo? Y dice, es la propiedad. Entonces aquí Proudhon llega como a descubrir su hipótesis. Y la hipótesis de Proudhon es, dice, causante del sufrimiento de todas las personas y de todas las sociedades es la propiedad. Pero no lo voy a decir tan así de golpe, sino que voy a estudiar por qué. Entonces, Proudhon parte de cierto método y dice, lo primero que voy a hacer para este método es aceptar todas las concepciones de propiedad que hay. No voy a cuestionar ninguna. Ya sea la propiedad fruto del trabajo, fruto de la ocupación, fruto de lo que sea, la voy a aceptar como válida. Pero lo que voy a hacer de parte de cada una de estas concepciones es si responden al criterio de justicia al que dicen responder, no a mi criterio de justicia, sino al que este concepto de propiedad lleva inherentemente un criterio de justicia y si esa relación es lógica. Si no es lógica, lo vamos a ir explicando. Lo segundo, el segundo paso dice, él se basa en una pregunta alrededor de la propiedad. Y dice, ¿la propiedad lleva a la igualdad? Porque él tiene cierta idea de que todas las concepciones de la propiedad que han habido llevan a la conclusión de que la igualdad debe existir. Y dice, pero si la propiedad lleva a la igualdad, y si es así, ¿por qué la igualdad no existe? Entonces, ahí Proudhon empieza a hacer ciertas escarbaciones y lo que él va a trabajar en el capítulo tercero y cuarto del libro.
Y por último, cuando ya tengamos respuestas a una concepción de la propiedad, a ver si es cierto que hay una relación análoga entre la propiedad y la igualdad social, dice, ahora sí vamos a entender causas, naturalezas y futuro de la propiedad. Y Proudhon menciona que si tu causa no ha triunfado con la espada, tal vez deba triunfar con la razón, refiriéndose a la causa de la igualdad. Me parece una cita muy valiosa, muy importante, ya que Proudhon nos invita a resolver muchas cosas a través de un método analógicamente científico, ¿no? Como ven, Proudhon va haciendo algunos brincos teóricos, se va haciendo ciertas acrobacias intelectuales para llegar a esta conclusión. Pero a mí lo que me parece increíblemente interesante es que Proudhon le dedica 20 páginas a todo esto, 20 páginas según mi edición, y hay unas notas del traductor, unas notas del editor que hasta donde yo tenía sentido o alguien me entendido, alguien me sopló que fue Diego Abad de Santillán quien editó este libro al castellano, quien tradujo y editó el libro al castellano. Eh, Lo que me parece a mí bastante curioso es cómo Proudhon llega a establecer su metodología de la investigación y por eso me parece súper interesante y yo creo que Esbozo de una revolución, tal vez no todo el libro que es la propiedad, pero sí el capítulo Esbozo de una revolución eh, debería ser parte de los estudios de metodología de la investigación, porque ¿qué hace Proudhon? Realmente es bastante complicado explicarlo porque como ya ven, Proudhon va haciendo varios brincos intelectuales y Proudhon llega y dice, a ver, aquí hay algo que a mí me parece evidente, que a mí me causa bastante curiosidad, y sin embargo, me parece que al resto de la sociedad necesita que les explique algo que me parece súper lógico a mí, que la propiedad es un robo. Entonces dice, para analizar este tema de la propiedad, voy a irme haciendo algunas preguntas y voy a ir partiendo de ciertos principios. Primero, voy a establecer un método. Me parece muy importante que haya un método. No puedo hacerlo sin un método. Voy a ser consciente de las limitaciones que mi conocimiento y mi contextualización me dan. Voy a preguntarme a mí mismo si soy la primera persona en pensarlo. Voy a analizar a la comunidad de pensadores que seguramente debieron ser responsables de esta noción. Eh, Voy a ser consciente de los hábitos que podrían estar de algún modo limitando mi comprensión del fenómeno. Y aquí me parece algo increíblemente interesante, porque a partir de esos principios metodológicos, Proudhon dice, voy a hacer un estudio de caso. No lo dice con esas palabras, básicamente lo estoy traduciendo al lenguaje que usaríamos al día de hoy. Dice, voy a hacer un estudio de caso. Y para determinar cuál es el caso, voy a ir viendo los otros fenómenos que tal vez me parecen importantes mencionar. Eso me parece importante de decir porque cuando estamos en metodología de la investigación y tenemos que hacer una justificación de un estudio de caso, parece que fuera la cosa más imposible y más limitante del mundo, precisamente porque creo que ni siquiera los mismos revisores, los mismos tutores se han encargado de entender exactamente qué es un estudio de caso. ¿Por qué? Me ha pasado, es bastante común cuando tengo que revisar alguna tesis o cuando me piden ayuda para revisar una tesis y son estudios de caso, ya de por sí veo venir la crítica de los tutores, directores y revisores diciendo que el caso no está suficientemente justificado para ellos. Cuando se hace un estudio de caso, esa es la crítica de entrada. Porque pongo un ejemplo, alguien quiere estudiar, no sé, la mercadotecnia, el marketing político que utilizó un candidato para ser alcalde de una ciudad medio interesante de Buenos Aires o de Bogotá. Dice, ok, quiero analizar este tema, la campaña política que pudo hacer el candidato alcalde de Bogotá. Y generalmente el cuestionamiento de la comunidad académica y la comunidad científica es, ok, pero ¿por qué Bogotá? ¿Por qué no Lima? ¿Por qué no Quito? ¿Por qué no Caracas? ¿Por qué no Brasilia? ¿Por qué no Asunción? ¿Por qué no Montevideo? ¿Por qué no Santiago de Chile? ¿Por qué no Buenos Aires? ¿Por qué no Ciudad de México? Etcétera, etcétera, etcétera. Como si realmente fuera importante decir por qué. Y Proudhon llega y en pocas palabras dice, yo quiero estudiar a la propiedad porque me dio la pinche curiosidad de estudiarla. Y esa es toda la justificación que necesitan. Y esa es toda la justificación que los científicos deberíamos hacer. Yo soy científico porque me dio la curiosidad de investigar. No, yo no tengo ninguna responsabilidad con la sociedad ni con la academia. Me dio la pinche gana de estudiar. Eso es lo que hace que un científico sea verdaderamente un científico. Realmente todo lo demás son aplicaciones de la ciencia. Si yo como sociólogo hago un trabajo de sociología es porque me dio la pinche gana de estudiar este fenómeno de la sociología. No merece ninguna otra explicación. Si a partir de mis investigaciones, tal vez un abogado, tal vez un psicólogo, tal vez un trabajador social, quiere hacer algún desarrollo, quiere hacer algún proyecto de intervención, genial, bienvenido sea.
pero mi trabajo como científico termina en la ciencia misma. Y aquí es algo que no recuerdo dónde decía, que Proudhon menciona después en su desarrollo. Dice, la práctica de la moral no tiene sentido para la ciencia. Yo no tengo ninguna responsabilidad ética y moral para hacer ciencia. Yo hago ciencia porque quiero. Básicamente por eso. Y la única justificación que merece mi estudio es a partir de mis propias protoconclusiones. Dice, a ver, ya concluyo, porque mi pregunta original no era qué es la propiedad, sino mi pregunta original es el principio causante del sufrimiento de las sociedades. Y eso también es bastante importante para Proudhon mencionar. Y Proudhon no dice, miren, yo voy a justificar la propiedad, yo voy a estudiar la propiedad porque sí. No, dice, yo voy a estudiar la propiedad porque la propiedad es mi primera hipótesis o mi primera hipótesis estructurada después de que yo ya fui eliminando las otras posibles causas que se me fueron ocurriendo. Y Proudhon también dice, probablemente haya otras causas, pero no tengo ninguna necesidad, no hay ningún sentido en que yo tenga que estudiarlas. Entonces, aquí lo curioso que hace Proudhon es ir desarrollando las hipótesis. Dice, a ver, yo creo que la religión podría ser tal vez una causa, pero mis conclusiones filosóficas me llevan a la idea que no. Dice, yo tal vez creo que la humanidad misma y sus procesos políticos, sociales y económicos pueden ser la causa del sufrimiento, pero algo me dice que no. Y por lo tanto yo llego a la conclusión de que realmente el problema aquí es la propiedad en sí misma. Ahora, Proudhon también hace un cierto descargo de responsabilidad y dice, tal vez no estoy analizando a la religión como debería, y tal vez no estoy analizando a los principios políticos, sociales y económicos de la humanidad como debería. Sin embargo, no es mi responsabilidad hacerlo. Y eso es bastante interesante, dice. Yo les doy mi trabajo y yo les garantizo la calidad de mi trabajo alrededor de la propiedad porque es la hipótesis que me interesa. Pero si tú, persona común, colega científico, colega filósofo, me dices, oye, no creo que estudiaste el tema de la religión como como la causante del sufrimiento de la forma en la que se debió estudiar. Parece que ignoras cosas, evitas algunos procesos históricos, hay ciertos criterios institucionales que tal vez no están aquí. Y dice, ok, si tú quieres pensar en eso, allá tú. Yo garantizo la calidad de mi trabajo acerca de la propiedad, porque no soy teólogo, porque no soy filósofo de la religión, sí soy un filósofo de la economía, y por lo tanto lo que yo sí te puedo garantizar es un trabajo de calidad alrededor de la propiedad y no alrededor de la religión. Si tú quieres estudiar la religión, es tu problema. Y eso creo que es algo que tal vez no en la terminología, tal vez no con el cierto, tal vez el cierto que me importismo que pone Proudhon en su trabajo, pero sí es algo que yo considero que deberíamos tomar en cuenta cuando vayamos a hacer estudios de caso y hacer investigaciones en general, tomar ciertos principios. En primera, si voy a dar mi opinión como científico, que sea a partir de hacer ciencia, si no estoy dando una opinión personal, es decir, si a mí me invitan a una entrevista y me dicen, Dani, quiero que tú analices este proceso político, esta campaña, este candidato, digo, de acuerdo, pero yo no lo he estudiado, no he hecho el método científico adecuado para darles una conclusión científica, por lo tanto, lo que yo voy a dar aquí es una apreciación personal y una opinión personal. El hecho de que yo sea sociólogo no quiere decir que vaya a dar una respuesta al respecto. Yo, si voy a, si ustedes quieren mi respuesta aburrida, para mí increíblemente interesante, de sociólogo, daré mi opinión de sociólogo en un paper o ni siquiera tengo que publicarlas, tal vez en algún ensayo, pero con el método, el marco teórico y la metodología necesaria. O sea, yo no voy a dar mis opiniones personales y disfrazarlas de ciencia. Segundo, si algo me parece interesante de analizar, lo analizaré. No tengo por qué dar otra justificación de por qué me parece interesante. Sí creo que tengo la responsabilidad de delimitarlo. ¿Cómo? Según mis propias apreciaciones. Es decir, volviendo a la campaña de por qué estudiar al alcalde a la campaña del alcalde de Bogotá, estoy poniendo un ejemplo de una investigación probablemente interesante. Digo, yo voy a estudiar a este man porque tengo los recursos para hacerlo, porque tal vez vivo en Bogotá y lo voy a hacer. No tengo por qué estar analizando por qué no estoy estudiando por qué estudio al alcalde de Bogotá y no al primer ministro de Tel Aviv. No sé si se maneja por ministro. Yo no tengo por qué estar estudiando al prefecto de Tel Aviv, al prefecto del Cairo, yo no tengo por qué estar estudiando al presidente de París, no, simplemente me dio la gana de estudiar al de Bogotá, porque es lo que me parece interesante. ¿Por qué voy a hacer un trabajo que no me parezca interesante? Lo que sí voy a delimitar son algunas cosas. Y lo que sí tengo que delimitar es mi hipótesis. Si digo que la campaña para el alcalde de Bogotá fue extremadamente populista y por eso ganó,
Digo, a ver, tal vez hayan otras explicaciones. Eso sí es importante de la delimitación. Analizar tal vez otras explicaciones, pero no otros ejemplos, porque no se pueden analizar todos los casos, es absurdo, son infinitos. En este sentido, me parece Proudhon, más allá de un estudio de la propiedad, y por qué le quise dedicar un solo video, porque lo ideal era hablar de esta metodología y pasar directamente al primer capítulo acerca del desarrollo de la propiedad, pero me parece bastante importante la metodología que utiliza Proudhon y creo que deberíamos considerarla en el futuro. Entonces, eso. Sé que es algo complejo, sé que se van haciendo algunos saltos, obviamente estoy respetando el orden en el que hizo Proudhon, porque obviamente que mi idea después de leer Esbozo de la Revolución fue, más allá de una explicación de la propiedad, me estás dando un que es un método metodológico, valga la redundancia, un método científico para estudiar la propiedad. Me estás dando un camino metodológico. Entonces, eh, yo más bien quiero que se vayan con esta idea de seguir los principios metodológicos de Proudhon cuando vayamos a hacer ciencia. Estudiar, entender que mis opiniones personales no son ciencia, que la ciencia requiere un método, que si voy a estudiar algo es porque me dio la curiosidad de estudiarlo y que lo único que debo delimitar es la hipótesis. Proudhon se va a manejar a partir de esta hipótesis, que la propiedad es la institución causante del sufrimiento de las sociedades, porque su pregunta, como ya dije, no era qué es la propiedad, su pregunta es cuál es el principio causante del sufrimiento. Y Proudhon no se corta la lengua para decir, miren, yo no me estaba preguntando qué es la propiedad, yo estaba considerando el tema de la injusticia, el tema de la desigualdad, el tema del sufrimiento, y esto me lleva a la conclusión a tener de principio una hipótesis que me dice, estudia la propiedad. Si tú quieres estudiar lo otro que también mencionó Proudhon y que crees que Proudhon no le dio como mayor importancia como el tema de la religión o el tema de los procesos humanos, allá tú. Proudhon quiso estudiar la propiedad porque es lo que le interesaba y también por lo que le llevó sus propias conclusiones. Tal vez sí Proudhon, y eso también es bastante enfático en el decir, miren, a pesar de que yo no sea teólogo, pero si me llevaba la idea de que tal vez la religión sí es la causante de los problemas en el mundo, podía estudiarla. Pero no, mis propias observaciones me llevan a la conclusión de que es la propiedad, no la religión, sino la propiedad la causante de los problemas sociales. Por lo tanto, voy a estudiar a la propiedad. Entonces, eso, lo primero que me gustaría que se lleven de Proudhon son estos principios metodológicos y yo creo que sirve sobre todo para los estudios que se hacen cualitativamente para justificar sus estudios. Justifiquen sus estudios en base de que mi hipótesis me lleva a estudiar este fenómeno en particular y no otro. Los estudios de caso para mí se han vuelto extremadamente dificultosos de hacer, al menos para la academia, porque la academia siempre se está poniendo, porque obviamente personas con más experiencia dicen, ¿por qué no estudias que a mí académico me parece más interesante? Pero en realidad, ¿a quién le debe parecer interesante? Es a ti como investigador y a nadie más. Eso es todo, un abrazo y cuídense mucho.